¿Estás embarazada? La maestra llamó al 911 tras oír a niña de 7 años. La verdad los dejó en shock. Era un martes cualquiera en la pequeña ciudad de Villanova. La luz del sol apenas penetraba por las ventanas de la escuela primaria Santa Cecilia cuando algo ocurrió que cambiaría la vida de todos en la escuela y del vecindario entero. La maestra, Carmen, una mujer de voz suave pero firme, estaba revisando las tareas de su clase de segundo grado. Todo parecía normal hasta que escuchó algo que congeló la sangre en sus venas. Una voz diminuta, temblorosa y apenas audible, murmuró desde el rincón de la clase: creo que estoy embarazada. Carmen se giró lentamente, creyendo que no había escuchado bien. Sus ojos buscaron a la fuente del sonido, y allí estaba Sofía, una niña de solo 7 años, con sus mejillas sonrojadas y ojos grandes, llenos de miedo y confusión. El silencio en la clase se volvió absoluto. Los otros niños miraban sin entender, sintiendo que algo terrible estaba sucediendo, aunque ninguno sabía exactamente qué. Carmen sintió un golpe de terror mezclado con incredulidad. Su corazón latía tan rápido que creía que podría explotar. ¿Cómo podía una niña de 7 años siquiera decir algo así? ¿Era una broma? ¿O había un peligro real del que ella no estaba consciente? La voz de Sofía, apenas un susurro, repitió: maestra, creo que estoy embarazada. Esta vez, más fuerte, pero con un hilo de llanto contenida. Carmen no lo dudó. Su instinto de protección se activó de inmediato. Tomó el teléfono de la escuela y llamó al 911. Mientras esperaba, intentó calmar a Sofía, sentándose a su lado, tomándole las manos y acariciándole el cabello. Tranquila, Sofía. Todo va a estar bien. Vamos a asegurarnos de que nadie te haga daño. Pero por dentro, Carmen estaba aterrada. ¿Quién podría hacerle daño a una niña así de pequeña? ¿Y cómo se habría dado cuenta de algo tan terrible? Los minutos se arrastraron como horas. La clase estaba en completo silencio, los niños miraban con ojos asombrados y miedo silencioso, y Sofía estaba temblando, tratando de contener sus lágrimas. Carmen le habló suavemente: Sofía, necesito que me digas la verdad. Nadie te va a regañar. Solo quiero ayudarte. Sofía tragó saliva y con voz entrecortada empezó a explicar lo que había sucedido, mientras Carmen sentía que cada palabra la rompía por dentro. Sofía habló de un vecino, un hombre que parecía amable para los adultos, pero que escondía un lado oscuro que nadie había sospechado. Describió con detalle cómo este hombre se aprovechaba de ella cuando sus padres no estaban en casa, cómo la amenazaba para que no dijera nada, y cómo ella había estado aterrorizada durante meses. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Carmen. Su rabia, su tristeza y su impotencia se mezclaban en un torbellino que la dejaba sin aliento. Cuando los paramédicos y la policía llegaron, Carmen estaba al borde de la desesperación. Sofía fue llevada a un hospital cercano para un examen completo, y Carmen acompañó cada paso, intentando mantenerse fuerte por la niña. La ciudad entera parecía haberse detenido, y en las noticias locales empezaron a llegar reportes de un caso que estremecía a todos. La comunidad estaba en shock. Nadie podía creer que algo así hubiera ocurrido bajo su nariz. Durante las horas siguientes, los resultados iniciales del hospital confirmaron algo que nadie esperaba. Sofía no estaba embarazada, pero la confusión y el miedo que había sentido eran reales, y su angustia emocional era enorme. Carmen respiró con alivio, pero su corazón seguía dolido por lo que Sofía había tenido que soportar. La policía inició una investigación inmediata contra el vecino, y pronto se descubrió que no era la primera vez que alguien había hecho daño a un niño en la zona, aunque hasta ahora había permanecido en secreto. Lo que parecía una noticia aterradora al principio, se convirtió en un catalizador de cambio. La comunidad se unió para proteger a los niños, y Sofía comenzó un proceso de recuperación emocional con psicólogos especializados. Carmen, que había sentido miedo y culpa al principio, se convirtió en un pilar de apoyo para ella, enseñándole que no estaba sola y que podía confiar en los adultos correctos. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nadie vio venir. Mientras los investigadores revisaban la vida del vecino, descubrieron que el hombre tenía problemas graves de salud mental y una obsesión peligrosa con la atención de niños. Pero lo que encontraron también reveló un secreto familiar impactante.
Resulta que Sofía había escuchado mal algunas conversaciones y había interpretado situaciones de manera diferente debido a su inocencia y miedo. La frase que ella susurró a Carmen fue producto de su confusión y de un trauma menor que había malinterpretado como algo mucho más grave. Este giro no restó importancia a la necesidad de protección, pero cambió radicalmente la percepción del caso. Los adultos aprendieron que escuchar cuidadosamente a los niños, sin saltar a conclusiones precipitadas, era vital. Sofía, aunque ilesa físicamente, había experimentado miedo y ansiedad que podían dejar cicatrices emocionales duraderas. Carmen entendió que su papel no era solo reaccionar, sino también educar, guiar y proteger a sus estudiantes, asegurando que entendieran el valor de hablar, pero también de interpretar correctamente lo que escuchan. A través de esta experiencia, toda la escuela cambió. Los maestros recibieron capacitación sobre cómo manejar situaciones delicadas con niños y la comunidad se comprometió a estar más vigilante y protectora. Sofía, que antes se sentía pequeña y vulnerable, comenzó a florecer nuevamente con la ayuda de personas que realmente se preocupaban por ella. Aprendió que su voz tenía poder, que podía alertar a otros sobre situaciones que la incomodaban, pero que también era importante hablar con claridad y confianza. Al final, la historia de Sofía se convirtió en un testimonio poderoso de resiliencia, comprensión y la importancia de escuchar sin prejuzgar. La maestra Carmen, que había sentido que su mundo se derrumbaba al escuchar esas palabras, ahora comprendía que cada desafío podía convertirse en una oportunidad para enseñar, proteger y empoderar a los niños. El incidente que comenzó con miedo y confusión, terminó con una lección profunda sobre empatía, comunicación y la importancia de estar atentos a los más vulnerables. Este caso, que comenzó con una frase que heló la sangre de todos, "Creo que estoy embarazada", terminó revelando mucho más sobre la comunidad, la infancia y la necesidad de apoyo emocional. Nadie salió ileso de la experiencia, pero todos aprendieron que incluso en medio del pánico y la confusión, el amor, la paciencia y la comprensión pueden transformar una situación devastadora en un catalizador de cambio positivo. La historia de Sofía se difundió, no para alarmar, sino para enseñar. Cada adulto que la escuchaba, recordaba que la vigilancia y la sensibilidad son herramientas vitales. Y cada niño que veía cómo Sofía se recuperaba, aprendía que sus palabras tienen peso, que no están solos, y que siempre hay alguien dispuesto a protegerlos y a escuchar con atención. El impacto emocional fue enorme, pero la comunidad entendió que, aunque la noticia inicial parecía un desastre, la verdad era mucho más compleja y, sorprendentemente, un recordatorio del poder de la empatía y la educación emocional. Sofía, aunque solo una niña de 7 años, enseñó a todos una lección invaluable, que incluso en el miedo, la confusión y la angustia, la verdad puede ser reveladora, y que la humanidad y la compasión siempre deben ser la primera respuesta. Y así, mientras la ciudad lentamente volvía a la rutina, Carmen miraba a Sofía con orgullo y amor. Sabía que aquel día, aunque lleno de tensión y miedo, había sido un punto de inflexión. Había salvado a una niña, pero también había aprendido la importancia de escuchar con cuidado, de actuar con compasión y de nunca subestimar la fortaleza de un niño, ni siquiera a los 7 años. Y aunque los primeros momentos estuvieron llenos de terror, la conclusión de esta historia mostró que la verdad puede sorprendernos, que el amor y la comprensión pueden sanar el miedo, y que a veces, lo que parece un desastre es en realidad una oportunidad para aprender y crecer juntos. La historia no terminó con el alivio inicial que todos sintieron en la escuela. Aunque Sofía estaba físicamente a salvo, el impacto emocional en ella y en todos los involucrados apenas comenzaba. La maestra Carmen sabía que la pequeña necesitaba apoyo constante, alguien que la acompañara mientras reconstruía su sentido de seguridad y confianza. Por eso, la llevó personalmente a sesiones de terapia y estuvo con ella cada día, escuchándola, abrazándola y asegurándose de que no se sintiera sola. Sin embargo, mientras la comunidad respiraba un poco más tranquila, algo inquietante comenzó a emerger. La policía, que había iniciado la investigación del vecino, encontró inconsistencias en los testimonios y comportamientos que les hicieron cuestionar la versión inicial de los hechos. El vecino, aunque problemático y con antecedentes de problemas de conducta, aseguraba que nunca había hecho daño a Sofía. Sus declaraciones eran confusas y contradictorias, pero también mostraban miedo genuino.
Esto generó un dilema moral y emocional en todos los adultos involucrados. ¿Podían confiar plenamente en las palabras de una niña de 7 años cuando su percepción de la realidad estaba influida por miedo y confusión? Mientras los adultos debatían, Sofía comenzó a experimentar sentimientos contradictorios. Por un lado, estaba aliviada de que su mayor temor no se hubiera confirmado. Por otro, sentía culpa, miedo y vergüenza. Su inocencia había sido sacudida, y las emociones que no podía comprender comenzaron a manifestarse en llanto, ansiedad y pesadillas. Carmen, viendo esto, comprendió que la recuperación de Sofía no sería rápida ni sencilla. Cada día era una batalla silenciosa por reconstruir la confianza y enseñarle que podía expresar sus miedos sin que la juzgaran. En medio de este proceso, ocurrió algo que nadie esperaba, un descubrimiento que cambiaría nuevamente la percepción de toda la situación. Mientras los investigadores revisaban registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, encontraron un patrón inquietante. No era solo el vecino, había otra persona, alguien mucho más cercano a la familia de Sofía, que había estado manipulando la percepción de la niña sin que nadie lo supiera. Este hallazgo dejó a todos en shock. La verdad era devastadora y sorprendente al mismo tiempo. La hermana mayor de Sofía, que tenía apenas 14 años, había estado jugando con la imaginación de su hermana menor. Por celos y por la necesidad de llamar la atención de los adultos, le había susurrado palabras confusas y temibles a Sofía, insinuando cosas que Sofía no podía comprender completamente. La niña de 7 años, vulnerable y confiada, había interpretado estas palabras como una amenaza real y había pensado que estaba embarazada, cuando en realidad todo era un malentendido inducido por la hermana mayor. Cuando Carmen y los padres de Sofía descubrieron esto, una mezcla de emociones los invadió: ira, tristeza, alivio y confusión. La hermana mayor, al enfrentarse a la verdad, lloró desconsoladamente, explicando que nunca quiso causar daño real, que solo buscaba atención y que no comprendía el impacto de sus palabras. La familia entera enfrentó un momento crítico: cómo manejar la culpa, cómo proteger a Sofía y cómo enseñar a ambas niñas una lección de responsabilidad, comunicación y amor. Este giro inesperado no eliminó el trauma de Sofía, pero sí cambió la narrativa completamente. La comunidad entendió que las apariencias pueden engañar, que las palabras y la interpretación de los niños son delicadas y que los adultos deben guiar con paciencia, empatía y claridad. Carmen, que había sentido miedo y urgencia extrema en los primeros momentos, ahora comprendía que su papel como educadora iba más allá de reaccionar ante emergencias. Debía cultivar un entorno seguro, de confianza y comprensión para todas sus estudiantes. A medida que pasaban los días, Sofía comenzó a sanar lentamente. La familia implementó cambios significativos: más comunicación, mayor supervisión y, sobre todo, mucho amor. La hermana mayor aprendió una lección que nunca olvidaría: que sus acciones, aunque aparentemente inofensivas, podían tener un impacto profundo en la vida de otros, especialmente de alguien tan vulnerable como su hermana pequeña. La historia comenzó a difundirse en el vecindario y más allá. Lo que inicialmente parecía un caso de peligro extremo, se transformó en un ejemplo poderoso de cómo la percepción, la comunicación y el entendimiento emocional son esenciales en la crianza y educación de los niños. Cada adulto que escuchaba el relato reflexionaba sobre la importancia de escuchar sin prejuzgar, de observar cuidadosamente y de brindar apoyo emocional genuino. Pero la lección más profunda vino de Sofía misma. Con el tiempo, ella aprendió a expresar sus sentimientos con claridad, a preguntar cuando no entendía algo y a confiar en los adultos adecuados. Su resiliencia sorprendió a todos. Lo que había comenzado con miedo extremo y confusión se convirtió en un testimonio de la fuerza interior de un niño y del poder de la empatía, la paciencia y el amor familiar. Carmen, por su parte, compartió la historia con otros educadores y padres, subrayando la importancia de la sensibilidad emocional, la escucha activa y la guía cuidadosa. La escuela implementó programas de educación emocional, sesiones de apoyo psicológico y charlas sobre comunicación familiar.
La comunidad, inicialmente sacudida por el temor, aprendió que incluso los malentendidos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y aprendizaje siempre que se manejen con compasión y cuidado. El incidente dejó una marca imborrable en todos los involucrados, pero también dejó un legado valioso: enseñar a los niños y adultos a enfrentar el miedo con comprensión, a investigar antes de sacar conclusiones y a proteger siempre a los más vulnerables. Sofía y su familia se convirtieron en símbolos de resiliencia y enseñanza emocional. La historia, que comenzó con una frase aterradora, "Creo que estoy embarazada", terminó revelando algo mucho más profundo: el impacto de la comunicación, la importancia de la supervisión y, sobre todo, el poder del amor y la comprensión para transformar el miedo en fuerza. La niña que una vez temió por su vida y su futuro, ahora se convirtió en un ejemplo de valentía, aprendizaje y esperanza. Y así, lo que parecía un evento catastrófico se transformó en una lección invaluable. La verdad no siempre es lo que parece, la empatía y la comunicación son esenciales, y la familia, la escuela y la comunidad deben actuar con cuidado, amor y conciencia. Este episodio, lleno de giros inesperados y emociones profundas, demostró que incluso en las situaciones más alarmantes, la humanidad, la paciencia y la atención pueden cambiar vidas y dejar un impacto positivo duradero. Al mirar hacia atrás, todos los involucrados comprendieron que el miedo inicial, la urgencia y el shock no eran el final de la historia, sino solo el comienzo de un proceso de aprendizaje, reflexión y crecimiento. Sofía, aunque pequeña, enseñó a todos que la voz de un niño es poderosa y que escuchar con atención y empatía puede marcar la diferencia entre el caos y la comprensión. Carmen sonrió mientras veía a Sofía jugar nuevamente con sus compañeros. Sabía que el camino hacia la recuperación emocional sería largo, pero también sabía que la niña estaba segura, protegida y rodeada de amor. La frase que una vez llenó la clase de terror ahora se transformaba en un recordatorio de la importancia de la paciencia, la escucha y la guía responsable. Y así, con un final que combina alivio, aprendizaje y esperanza, la historia deja una enseñanza clara: siempre hay que escuchar, siempre hay que cuidar y siempre hay que amar. Porque incluso en medio del miedo y la confusión, el corazón humano tiene la capacidad de sanar, crecer y enseñar lecciones que duran toda la vida. Este relato no solo es sobre un malentendido, sino sobre cómo los desafíos pueden convertirse en oportunidades, cómo la comunidad puede unirse frente a la adversidad y cómo la empatía y la compasión pueden transformar el miedo en fuerza. Sofía, la niña de 7 años que susurró esas palabras aterradoras, se convirtió en un símbolo de resiliencia, valentía y aprendizaje emocional para todos los que presenciaron su historia. Y así termina la segunda parte de esta historia impactante. Recuerda que cada acción, cada palabra y cada gesto cuenta. Nunca subestimes el poder de escuchar, de proteger y de comprender. Si te gustó esta historia y quieres conocer más relatos reales llenos de emoción, drama y giros inesperados, no olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos y familiares. Cada historia tiene un mensaje que merece ser escuchado.